Queridos adultos mayores, pues hoy lamentamos traerles malas noticias. Y es que las expectativas puestas para el ajuste por costo de vida 2025 del Seguro Social no se han cumplido como se esperaba. Es una noticia que ha sido recibida con desilusión por parte de muchos beneficiarios, más que todo pues los adultos mayores. Es importante estar al tanto de este tipo de desarrollos para entender cómo pueden afectar al futuro tu situación financiera y tus beneficios. Manténgase con nosotros para obtener más detalles sobre esta noticia de último minuto y cómo pueden mitigar estos impactos. Los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal, activen las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. El ajuste por costo de vida del Seguro Social, proyectado para el año 2025, podría ser más alto de lo que se predijo en enero. Pero muchos beneficiarios todavía se preguntan si eso va a ser suficiente mientras enfrentan inflación en los gastos de vida cotidianos. Cada año los pagos del Seguro Social cambian según el COLA anual, el cual pues analiza la inflación en el índice de precios al consumidor. Las personas mayores y las personas con discapacidades que reciben pagos del Seguro Social vieron crecer sus cheques hasta un 8,7% en el año 2023. En este año 2024 los pagos crecieron mucho menos, tan solo un 3,2% del COLA. Eso equivalió más o menos a un aumento aproximadamente de $50 para la mayoría de los beneficiarios. De cara al año 2025, las personas mayores y los estadounidenses con discapacidades esperaban un COLA por lo menos de solo el 1,75% según las últimas estimaciones que vimos en enero. Pues una nueva predicción de la Liga de Ciudadanos Mayores establece el COLA del 2025 en un 2,4%, pero eso no ha hecho mucho para poder calmar las preocupaciones de los beneficiarios sobre los pagos mensuales. Se puede sentir la frustración entre las personas mayores cuando entras a una tienda de comestibles. Algunos de los artículos más afectados por la inflación han sido las compras cotidianas, en las que pues no esperaban ver fuertes aumentos de precios durante la jubilación. La predicción más alta se produce luego de que el IPC, el índice que mide la inflación de bienes y servicios, subiera un 3,2% en febrero respecto al año anterior. La tasa básica aumentó un 3,8% y el IPC para los asalariados y trabajadores administrativos urbanos, del que el COLA obtiene su porcentaje, creció al 3,1%. Muchas personas mayores pues se sienten frustradas porque la inflación continúa empeorando las cosas en las que gastan dinero habitualmente, en particular vivienda y atención médica. Los costos de vivienda crecieron un 5,7% año tras año y los servicios médicos aumentaron un 1,1%. En una encuesta por parte de la Liga de Ciudadanos Mayores en enero, las personas mayores afirmaron que todavía enfrentaban aumentos de precios en casi todos los artículos para el hogar. Casi todos, al menos el 93% de los encuestados mayores, afirmaron que los gastos en su hogar aumentaron más de $59 mensuales en el año 2023. Y el 43% dijo que los gastos mensuales aumentaron en más de $185. Esto tiene a algunas personas mayores muy nerviosas de que el aumento en los pagos del Seguro Social no sean suficiente para cubrir la inflación venidera. Además de eso, muchos enfrentan impuestos adicionales a medida que alcanzan tramos impositivos más altos, también debido al aumento en los cheques de beneficios. Aproximadamente 25 millones de estadounidenses mayores de 60 años viven por debajo del 250% del umbral federal de pobreza. Muchas de esas mismas personas mayores dependen del Seguro Social para cubrir la mayor parte de los gastos de manutención. Pues Atticus, una plataforma de ayuda legal,
descubrió en noviembre de 2023 que el 70% de las personas mayores solteras tienen dificultades financieras y el 40% de las personas mayores están considerando hasta volver a ingresar a la fuerza laboral, mientras la inflación sigue siendo elevada. Los aumentos están ahí, pero hay una sensación general de que no son lo suficientemente sustanciales, y es muy fácil de ver por qué. La solución es una combinación del gobierno y de empresas. Para que las personas mayores estén satisfechas, tiene que haber un aumento más considerable de los beneficios, junto con precios obstinadamente altos que finalmente disminuyen. Pues a raíz de todo esto, en el Congreso hay un nuevo proyecto de ley, el cual busca cambiar la forma en la cual se calcula el COLA del Seguro Social. Y es que se trata del senador Bob Casey, demócrata por Pensilvania, presidente del Comité Especial del Senado sobre el Envejecimiento. Está presentado pues una nueva legislación. La Ley de Impulso de Beneficios y COLA para Personas Mayores ordenaría a la Administración del Seguro Social ajustar los beneficios con base en el Índice de Precios al Consumidor para estadounidenses de 62 años y más. El cambio en los cálculos de ajuste del costo de vida, que actualmente utilizan el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficina urbanos, tiene como objetivo reflejar mejor los costos que enfrentan los adultos mayores. Pero una mirada a los COLA anteriores muestra que el índice centrado en las personas mayores no siempre habría dado lugar a mayores beneficios. Los copatrocinadores de este proyecto de ley incluyen a los senadores Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, Peter Welch, demócrata por Vermont, John Fetterman, Kirsten Gillibrand y Bernie Sanders. A medida que aumentan los costos de los bienes y servicios básicos para las personas mayores, no podemos permitir que se rompa la promesa. La ley del aumento de beneficios y COLA para personas mayores ayudará a las personas mayores a enfrentar los costos crecientes y va a garantizar que el Seguro Social siga siendo un salvavidas para todos los que lo necesitan. Este proyecto de ley fue presentado el 21 de marzo, el cual también ordena a la Oficina de Estadísticas Laborales calcular y publicar el IPC mensualmente. Actualmente el COLA se basa en el CPI del año anterior. Este refleja el gasto diario de los estadounidenses e incluye gastos como alimentos, bienes de consumo y vivienda, entre otros. A pesar de todo esto, los beneficios del Seguro Social no se han mantenido a la altura de los costos y los adultos mayores tienen dificultades para pagar alimentos, medicamentos, ropa y otras necesidades. Pues el CPI pondera con mayor frecuencia los costos que enfrentan exactamente los adultos mayores, como ser los gastos médicos. Sin embargo, al observar la historia de los COLA del Seguro Social, el uso del CPI no siempre habría resultado en un mayor aumento de beneficios. En el año 2021, por ejemplo, el COLA con el IPC habría sido del 4,8% en lugar del 5,9%. Otro experto en Seguro Social, que es Marcia Mantel, ha escrito que el IPC no refleja los millones de beneficiarios del Seguro Social menores de 62 años, incluido personas con discapacidades, cónyuges supersitetes y sus hijos. Pues los defensores del Seguro Social opinan: el Comité Nacional para Preservar el Seguro Social y el Medicare han respaldado este proyecto de ley. Si bien el COLA del Seguro Social ha sido decente durante los últimos 2 años, ha habido momentos en la última década en el que el COLA fue tan solo del 1,3%. Es más, tuvimos un año de hasta el 0%. Pues las personas mayores necesitan COLA saludable para poder mantenerse al día con el impacto de la inflación en los costos de vida básicos, especialmente porque el beneficio promedio del Seguro Social ya es bastante modesto.